En el corazón del Imperio Romano, bajo el resplandor dorado de sus templos y palacios, se gestaba una de las historias más oscuras y perturbadoras de la antigüedad. Un joven de apenas 17 años estaba a punto de convertirse en el amo absoluto del mundo conocido. Su nombre era Nerón Claudio César Augusto Germánico, y su reinado quedaría marcado en la historia con sangre, fuego y demencia. Pero antes de que el mundo conociera al monstruo, existió el niño. Lucio Domicio Aenobarbo nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo en Ancio, una ciudad costera a unos 60 kilómetros al sur de Roma. Su padre, Cneo Domicio Aenobarbo, era un hombre violento y corrupto, conocido por su crueldad y sus excesos. Cuenta la historia que cuando le felicitaron por el nacimiento de su hijo, respondió con amargura que cualquier cosa nacida de él y de Agripina solo podía ser abominable y un desastre para el pueblo romano. Esas palabras resultarían proféticas. Su madre, Agripina la menor, era la bisnieta del emperador Augusto, hermana del emperador Calígula y sobrina del emperador Claudio. Era una mujer de ambición desmedida, belleza legendaria e inteligencia implacable. Agripina había aprendido desde niña que en Roma el poder no se pedía, se arrebataba, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para ver a su hijo sentado en el trono del mundo. Cuando Nerón tenía apenas 3 años, su padre murió. Algunos susurraron que fue hidropesía, otros que fue veneno. Lo cierto es que Agripina quedó viuda, pero no desvalida. Al contrario, ahora era libre para urdir sus planes sin el estorbo de un marido. Sin embargo, el emperador Calígula, su propio hermano, confiscó todas sus propiedades y la exilió. Nerón fue separado de su madre y dejado al cuidado de su tía Domicia Lépida, una mujer frívola que apenas se preocupó por su educación. Durante esos años cruciales, el futuro emperador creció rodeado de esclavos, actores y bailarines, desarrollando una fascinación por el arte, la música y el teatro que la aristocracia romana consideraba indigna de un noble. Pero la rueda de la fortuna romana giraba constantemente. En el año 41, Calígula fue asesinado por su propia guardia pretoriana. Su tío Claudio, considerado por todos como un tonto tartamudo e inadecuado, fue proclamado emperador casi por accidente, y con este cambio de poder, Agripina regresó del exilio. No venía derrotada, venía hambrienta. Claudio ya estaba casado con Mesalina, una mujer tan hermosa como depravada que se había hecho famosa en Roma por sus escándalos sexuales. Pero Mesalina cometió el error fatal de intentar un golpe de estado. Fue ejecutada sin contemplaciones y el emperador quedó viudo y vulnerable. Agripina vio su oportunidad y se abalanzó sobre ella como un águila sobre su presa. Usando toda su astucia, sus encantos y su linaje imperial, Agripina sedujo a Claudio. No importaba que fuera su tío, que el matrimonio entre tío y sobrina estuviera prohibido por las leyes romanas. El Senado, intimidado y sobornado, cambió la ley específicamente para permitir esta unión. En el año 49 después de Cristo, Agripina se convirtió en emperatriz de Roma. Tenía solo 33 años y el mundo estaba a sus pies. Pero ser emperatriz no era suficiente. Agripina quería que su hijo fuera emperador. Claudio ya tenía un heredero legítimo, británico, hijo de Mesalina, pero Agripina era paciente y despiadada. Primero convenció a Claudio de adoptar formalmente a Nerón, convirtiéndolo en su hijo legal y dándole precedencia sobre Británico por ser mayor. Luego arregló el compromiso matrimonial entre Nerón y Octavia, la hija de Claudio, uniendo aún más estrechamente a su hijo con la dinastía imperial. Para preparar a Nerón para el poder, Agripina contrató al mejor tutor disponible, Lucio Aneo Séneca, el filósofo estoico más brillante de su época.
Séneca era un hombre de contradicciones. Predicaba la moderación y la virtud mientras acumulaba una fortuna inmensa, pero era innegablemente sabio, y bajo su tutela, Nerón mostró una inteligencia notable y una facilidad para las palabras que impresionaba a todos. El joven príncipe recitaba poesía, estudiaba filosofía y parecía destinado a ser un gobernante ilustrado. También se sumó al círculo cercano de Nerón un hombre llamado Sexto Afranio Burro, prefecto de la Guardia Pretoriana, un militar veterano con un solo brazo, pero con lealtad inquebrantable hacia Agripina. Juntos, Séneca y Burro se convirtieron en los mentores del futuro emperador, moldeándolo según sus propias visiones de cómo debía gobernarse Roma. Pero mientras Nerón se educaba, su madre trabajaba en las sombras. Británico, el hijo legítimo de Claudio, representaba una amenaza constante para las ambiciones de Agripina. Y Claudio, a pesar de su debilidad, comenzaba a arrepentirse de haber cedido tanto poder a su esposa. Circulaban rumores de que planeaba revocar la adopción de Nerón y restaurar a Británico como su heredero único. Agripina no podía permitirlo. En octubre del año 54, durante un banquete, Claudio fue envenenado. La historia oficial hablaba de hongos en mal estado, pero nadie en Roma lo creyó. Todos sabían que había sido Agripina. Algunos decían que había untado veneno en los hongos con sus propias manos, otros que había sobornado al catador del emperador. Lo cierto es que Claudio murió entre convulsiones terribles y antes de que su cuerpo se enfriara, Agripina había puesto en marcha su plan. Mientras Británico era mantenido ignorante de la muerte de su padre, encerrado en sus habitaciones, Agripina reunió a la Guardia Pretoriana. Burro presentó al joven Nerón, de apenas 17 años, ante los soldados como el nuevo emperador. Las tropas, bien pagadas previamente, aclamaron al muchacho. El Senado, ante el hecho consumado, no tuvo más remedio que ratificar la decisión. Nerón Claudio César Augusto Germánico se convirtió en emperador de Roma el 13 de octubre del año 54. Era el emperador más joven de la historia romana, y al principio pareció que sería también uno de los mejores. Los primeros años del reinado de Nerón fueron sorprendentemente prometedores. Los historiadores los llamarían después el Quinquenio Áureo, los 5 años dorados. Bajo la guía de Séneca y Burro, el joven emperador gobernó con moderación y sabiduría. Redujo impuestos, mejoró la administración de justicia, prohibió los combates sangrientos en el circo, mostró clemencia hacia sus enemigos y consultaba regularmente al Senado. Sus primeros discursos, escritos por Séneca, prometían un gobierno de leyes y no de caprichos imperiales. Declaró que el emperador no sería juez en todos los casos, para evitar que el soborno y la influencia personal corrompieran la justicia. Prometió respetar la autoridad del Senado y gobernar como primer ciudadano, no como tirano. Roma respiraba aliviada. Después de la locura de Calígula y la debilidad de Claudio, finalmente tenían un emperador joven, educado y aparentemente virtuoso. Las calles se llenaban de canciones, celebrando la nueva era de oro. Los poetas componían versos en honor al príncipe filósofo. Nadie imaginaba el infierno que se avecinaba, pero desde el principio había señales inquietantes para quien quisiera verlas. Nerón no había olvidado a Británico, el hijo legítimo de Claudio, que seguía vivo y que al cumplir la mayoría de edad podría reclamar el trono. Agripina le aseguraba que no había nada que temer, que el muchacho era débil y no tenía apoyo. Pero Nerón no se sentía seguro. En febrero del año 55, apenas 4 meses después de convertirse en emperador, Nerón invitó a Británico a un banquete familiar. El vino se servía tradicionalmente catado por un esclavo de confianza para asegurar que no estuviera envenenado. Cuando Británico rechazó su copa por estar demasiado caliente, le agregaron agua fría.
Pero esa agua había sido mezclada con un veneno tan potente que el muchacho comenzó a convulsionar inmediatamente. Los comensales se levantaron horrorizados. Británico, de apenas 14 años, se retorcía en el suelo, con espuma saliendo de su boca, sus ojos en blanco. Pero Nerón, sentado en su diván, continuó comiendo como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Con voz tranquila, explicó a los invitados que Británico sufría de epilepsia desde niño y que estos ataques eran comunes. Nadie debía alarmarse. Británico murió ante los ojos de todos. Su cuerpo fue sacado rápidamente del triclinio y, según la costumbre, debería haber sido preparado para un funeral elaborado. Pero Nerón ordenó que fuera cremado esa misma noche, bajo una lluvia torrencial que parecía llorar por el muchacho. No habría pompa, no habría tiempo para preguntas incómodas. El último obstáculo para el poder absoluto de Nerón había sido eliminado. Y aquí comenzó el verdadero problema: su madre. Agripina había creado un monstruo, pero creía poder controlarlo. Se había acostumbrado a gobernar a través de su hijo, tomando decisiones en su nombre, recibiendo embajadores, interfiriendo en asuntos de Estado. En las monedas del imperio, su rostro aparecía junto al de Nerón, algo sin precedentes para una mujer. Se hacía llamar Augusta y exigía los mismos honores que el emperador. Pero Nerón estaba creciendo. Ya no era el niño que necesitaba la protección de su madre. Tenía a Séneca y a Burro como consejeros, y ellos le susurraban que un emperador no podía compartir su poder con nadie, ni siquiera con su madre. Tenía 18 años. Era el amo del mundo, y cada día la presencia dominante de Agripina le resultaba más insoportable. La ruptura final llegó por una mujer. Nerón se había casado con Octavia, la hija de Claudio, cumpliendo los planes de su madre. Pero no sentía amor por su esposa, a quien consideraba aburrida y mojigata. Su corazón había sido capturado por una liberta llamada Claudia Acté, una antigua esclava de extraordinaria belleza. Cuando Agripina descubrió el romance, montó en cólera. Un emperador romano no podía rebajarse a amar a una liberta. Era un escándalo, una humillación para la familia imperial. Las discusiones entre madre e hijo se volvieron legendarias en palacio. Agripina amenazaba, chantajeaba, recordaba a Nerón todo lo que había hecho por él. Según algunos historiadores, incluso intentó seducir a su propio hijo, ofreciéndole su cuerpo en un intento desesperado por recuperar su influencia sobre él. Nerón, horrorizado o tentado, nadie lo sabe con certeza, se apartó definitivamente de ella. Agripina, furiosa y vengativa, cometió su error fatal. Comenzó a amenazar a Nerón públicamente, diciendo que Británico había sido el heredero legítimo, que ella había puesto a Nerón en el trono y podía quitarlo igual de fácilmente. Habló de apoyar a otros posibles candidatos al imperio. Para un emperador romano, especialmente uno cuyo título era cuestionable, estas amenazas eran imperdonables. Nerón la expulsó de palacio, le quitó su guardia pretoriana personal, sus honores, su influencia. Agripina fue relegada a una villa fuera de Roma, separada del poder por primera vez en años. Pero para Nerón esto no era suficiente. Mientras su madre viviera, sería una amenaza constante. Los partidarios de Británico podrían reunirse en torno a ella, podría organizar una conspiración. Tenía que morir. Pero matar a la emperatriz madre, a una mujer de sangre imperial, no era tarea sencilla. Tenía que parecer un accidente. Nerón y sus consejeros elaboraron planes cada vez más elaborados y absurdos. Primero intentaron envenenarla, pero Agripina, paranoica y astuta, tomaba antídotos diariamente y tenía catadores para toda su comida. El veneno fracasó. Entonces diseñaron un plan digno de una obra de teatro macabra.
Construyeron un barco especial con un techo de plomo diseñado para colapsar y aplastar a los pasajeros cuando se activara un mecanismo oculto. Nerón envió un mensaje conciliador a su madre, invitándola a celebrar la fiesta de Minerva con él en Bayas, un resort costero cerca de Nápoles. Agripina, esperanzada por la aparente reconciliación, aceptó. El encuentro fue afectuoso. Nerón se mostró cariñoso, atento, como el hijo que había sido años atrás. Bebieron vino, conversaron, rememoraron tiempos mejores. Cuando llegó el momento de partir, Nerón insistió en que su madre tomara su barco personal para regresar a casa, un regalo especial para mostrar su amor restaurado. Agripina, conmovida o fingiendo estarlo, subió a bordo junto con sus acompañantes. El barco zarpó en la noche. Cuando estaban en aguas profundas, se activó el mecanismo. El techo de plomo colapsó como estaba planeado, pero el plan falló. El techo cayó sobre los asientos equivocados. La acompañante de Agripina, una mujer llamada Acerronia Pola, murió aplastada, pero Agripina apenas resultó herida. Para empeorar las cosas, algunos miembros de la tripulación, siguiendo las órdenes recibidas, comenzaron a hundir deliberadamente la nave. Agripina se encontró en el agua, rodeada de marineros armados con remos y palos que intentaban matarla. Acerronia, todavía viva pero herida de muerte, gritó en la oscuridad: «¡Soy Agripina! ¡Salven a la madre del emperador!». Los marineros, confundidos, se abalanzaron sobre ella y la golpearon hasta matarla. Mientras tanto, Agripina, demostrando una presencia de ánimo extraordinaria, permaneció en silencio en el agua oscura y nadó hacia la costa. Una mujer de más de 40 años, con ropas empapadas, nadando en la noche por su vida. Alcanzó la orilla y encontró unas barcas de pescadores que la llevaron de vuelta a su villa. Magullada, exhausta, pero viva, y ahora sabía con certeza que su hijo había intentado matarla. ¿Qué hace una madre en esa situación? Agripina, en una última jugada desesperada, decidió fingir ignorancia. Envió un mensaje a Nerón informándole que había sobrevivido a un terrible accidente marítimo por la gracia de los dioses y su buena fortuna. No hacía falta que viniera a verla, debía descansar. Quizás esperaba ganar tiempo, quizás planeaba una venganza, nunca lo sabremos. Cuando Nerón recibió el mensaje de que su madre había sobrevivido, sufrió un colapso nervioso. Paseaba frenéticamente por sus habitaciones, gritando que Agripina vendría a asesinarlo, que movilizaría a las legiones, que incitaría al pueblo contra él. Séneca y Burro intentaron calmarlo, pero el emperador estaba al borde de la locura. Fue entonces cuando Burro pronunció las palabras fatales: «Si debe hacerse ahora». Un emperador no puede permitirse mostrar debilidad. Nerón convocó a uno de sus libertos más leales, un hombre llamado Aniceto, que había sido su tutor en la niñez y que ahora era almirante de la flota de Miseno. Le dio órdenes claras: terminar el trabajo. Aniceto partió esa misma noche con un escuadrón de soldados. Llegaron a la villa de Agripina cuando estaba a punto de amanecer. Rompieron las puertas, atravesaron los pasillos, los sirvientes huyeron o fueron apartados brutalmente. Encontraron a Agripina en su habitación, recostada en su cama, con solo una doncella a su lado. La doncella huyó. Agripina se quedó sola, frente a los soldados con espadas desenvainadas. Miró al líder, a Aniceto, el hombre que había cuidado de su hijo cuando era niño, y comprendió que había llegado su fin. Según los historiadores, sus últimas palabras fueron desafiantes y terribles. «Golpea aquí», dijo, señalando su vientre. «Golpea el vientre que llevó a Nerón». Los soldados la acuchillaron repetidamente. Agripina la menor, bisnieta de Augusto, hermana de Calígula, esposa de Claudio, madre de Nerón, murió en un charco de su propia sangre.
Tenía 43 años, había dedicado toda su vida a conseguir poder, había asesinado, conspirado, seducido y manipulado para poner a su hijo en el trono, y su hijo la había asesinado. Nerón, cuando recibió la noticia, no mostró alivio ni alegría. Según testigos, no pudo dormir esa noche, ni la siguiente. Dicen que fue atormentado por pesadillas en las que aparecía su madre cubierta de sangre, persiguiéndolo con las furias vengadoras de la mitología. Hizo llamar a magos para que exorcizaran su fantasma, pero el fantasma de Agripina nunca lo abandonaría del todo. Públicamente, Nerón declaró que su madre había conspirado contra él y que se había suicidado cuando su traición fue descubierta. Nadie en Roma lo creyó, pero nadie se atrevió a contradecir al emperador abiertamente. El Senado, cobarde y servil, envió felicitaciones a Nerón por haber escapado de la terrible conspiración de su madre. Roma se llenó de sacrificios y festivales, dando gracias a los dioses por proteger al emperador. La hipocresía y el miedo eran el perfume que impregnaba la ciudad imperial. Pero después del matricidio, algo se rompió irrevocablemente en Nerón. Los últimos vestigios de moderación y cordura comenzaron a desvanecerse. Si había sido capaz de matar a su propia madre, ¿qué límite quedaba? Séneca y Burro intentaron mantener cierto control, pero su influencia disminuía día a día. Nerón comenzó a rodearse de aduladores y libertinos que alimentaban sus peores impulsos. Su obsesión por las artes se intensificó. Nerón siempre había amado la música, el teatro, la poesía, pero ahora no se conformaba con ser un mecenas, quería ser él mismo el artista. Comenzó a actuar en público, cantando en teatros, recitando sus propios poemas, conduciendo carros en el circo. Para la aristocracia romana, esto era una humillación insoportable. Un emperador debía ser un guerrero, un estadista, no un actor. Actuar se consideraba una ocupación indigna, propia de esclavos y personas de baja cuna. Pero Nerón no solo actuaba, exigía que todos reconocieran su genio. Organizaba competiciones artísticas donde, milagrosamente, siempre ganaba él. Los jueces sabían que su vida dependía de otorgarle el primer premio. Cuando cantaba, nadie podía abandonar el teatro, ni siquiera por emergencias. Se dice que algunas mujeres embarazadas dieron a luz durante sus actuaciones porque no se atrevían a salir. Hombres fingieron desmayarse para ser sacados en camilla y escapar del tormento de horas de mediocre poesía imperial. Su vida personal también se volvió cada vez más escandalosa. Se había divorciado de Octavia, su esposa legítima e inocente, acusándola falsamente de adulterio y esterilidad. La pobre Octavia fue exiliada a una isla donde posteriormente fue ejecutada. Su cabeza fue cortada y llevada como trofeo a la nueva esposa de Nerón, Popea Sabina. Popea era una mujer de legendaria belleza y ambición sin escrúpulos. Había estado casada con uno de los amigos de Nerón, Otón, pero el emperador se había enamorado perdidamente de ella. Convenció a Otón de divorciarse y lo envió como gobernador a la lejana Lusitania, quitándoselo convenientemente del medio. Popea se convirtió en la nueva emperatriz y bajo su influencia Nerón alcanzó nuevos extremos de crueldad y extravagancia. Mientras tanto, las finanzas del imperio se deterioraban. Las constantes fiestas, los juegos cada vez más elaborados, las construcciones monumentales, todo costaba fortunas que agotaban el tesoro. Nerón comenzó a confiscar las propiedades de familias aristocráticas ricas, acusándolas de conspiración con pruebas fabricadas o sin prueba alguna. El miedo se extendió por Roma. Nadie con fortuna estaba seguro. En el año 62 murió Burro, posiblemente de causas naturales, aunque algunos sospecharon veneno. Séneca,
Viendo cómo se evaporaba su influencia y temiendo por su vida, pidió permiso para retirarse. Nerón se lo concedió, aparentemente con amabilidad, pero Séneca sabía que su protección había terminado. El filósofo estoico se retiró a sus propiedades, esperando que el emperador se olvidara de él. No lo haría. Y entonces llegó la noche que cambiaría para siempre la historia de Roma. La noche del 18 al 19 de julio del año 64 después de Cristo. La noche en que Roma ardió. El fuego comenzó en las tiendas que rodeaban el Circo Máximo, en el distrito comercial atestado de mercancías inflamables. Era verano. Roma estaba seca y el viento soplaba fuerte. Las llamas se extendieron con rapidez aterradora, saltando de insulae en insulae esos edificios de apartamentos de varios pisos donde vivía hacinada la plebe romana. La madera, el aceite, las telas, todo alimentaba el monstruo de fuego que devoraba la ciudad. La gente despertó en medio del infierno, familias enteras atrapadas en edificios en llamas. Las calles estrechas se convirtieron en trampas mortales, llenas de humo y escombros ardientes. La gente corría en pánico, pisoteándose unos a otros, tratando de alcanzar el río Tíber. Los gritos de los moribundos se mezclaban con el rugido de las llamas. Roma, la ciudad eterna, estaba siendo consumida. El fuego ardió durante 6 días y 7 noches. Cuando finalmente se controló, 3 de las 14 regiones de Roma habían sido completamente destruidas. 7 más estaban gravemente dañadas. Solo 4 regiones permanecieron intactas. Miles de personas habían muerto, cientos de miles habían perdido sus hogares, templos antiguos, monumentos históricos, bibliotecas irreemplazables, todo reducido a cenizas. ¿Dónde estaba Nerón cuando Roma ardía? Aquí la historia se vuelve confusa, mezclándose con leyenda y propaganda. Algunos afirman que estaba en Anzio, su ciudad natal, y que regresó apresuradamente a Roma para organizar los esfuerzos de socorro. Otros, los que alimentaron su leyenda negra, dicen que mientras Roma ardía, Nerón subió a una torre, se vistió con su atuendo de actor, tomó su lira y cantó sobre la destrucción de Troya, deleitándose con el espectáculo de destrucción ante sus ojos. Probablemente esta imagen dramática sea falsa, pero contenía una verdad esencial. Para el pueblo romano, Nerón era capaz de algo así. Un emperador que había matado a su madre, a su esposa, a su hermanastro, que se rebajaba actuando en teatros, que vivía en un palacio de oro mientras el pueblo sufría, era perfectamente capaz de incendiar Roma por diversión o inspiración artística. Y surgió el rumor, primero en susurros en las calles, luego en declaraciones cada vez más abiertas. Nerón había ordenado el incendio. Había querido destruir la vieja Roma para construir una nueva ciudad según su visión, una Roma digna de ser su escenario. Sus agentes habían iniciado los fuegos, los habían alimentado, habían impedido los esfuerzos de extinción. ¿Era cierto? Probablemente no. Los historiadores modernos tienden a creer que el gran incendio fue accidental. Una tragedia terrible pero natural en una ciudad de edificios de madera y calles estrechas. Pero Nerón sí aprovechó la catástrofe. Entre las ruinas humeantes de Roma comenzó inmediatamente la construcción de su nuevo palacio, la Domus Aurea, la Casa Dorada. No era simplemente un palacio, era un complejo que cubría entre 50 y 300 hectáreas en el corazón de Roma, dependiendo de las estimaciones. Incluía jardines inmensos, bosques artificiales, un lago enorme, estatuas colosales. La sala principal del banquete tenía un techo rotatorio que imitaba el movimiento de los cielos. Las paredes estaban cubiertas con pan de oro, incrustaciones de joyas y nácar. Había fuentes que emanaban vino, perfumes rociados desde el techo.
En la entrada se erigió una estatua de bronce de Nerón de 30 metros de altura, el Coloso de Nerón, representándolo como el dios Sol. Cuando finalmente se completó, Nerón exclamó satisfecho: «Por fin puedo comenzar a vivir como un ser humano». Mientras tanto, cientos de miles de sus súbditos vivían en tiendas improvisadas entre las ruinas de sus hogares. El resentimiento popular crecía peligrosamente. Nerón necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por el incendio para desviar la atención de sí mismo, y encontró el objetivo perfecto: los cristianos, una secta religiosa nueva y extraña que la mayoría de los romanos consideraba con sospecha y desprecio. Los cristianos se negaban a adorar a los dioses romanos, no participaban en los cultos imperiales, se reunían en secreto. Para los romanos, esto los hacía sospechosos de conspiración. Además, algunos predicadores cristianos hablaban del fin del mundo en llamas, del apocalipsis que consumiría a los malvados. No fue difícil para Nerón convertirlos en los villanos perfectos de su narrativa. Comenzó una persecución sistemática y atroz. Los cristianos fueron arrestados por cientos, fueron torturados para obtener confesiones de incendio premeditado, y luego fueron ejecutados de las maneras más horribles que la imaginación romana podía concebir. Algunos fueron cocidos dentro de pieles de animales y lanzados a perros salvajes que los despedazaban vivos ante multitudes que los celebraban como entretenimiento. Otros fueron crucificados en masa, cientos de cruces alineadas a lo largo de las calles como un bosque de agonía. Pero la ejecución más siniestra era reservada para la noche. Los cristianos eran cubiertos con brea, atados a postes en los jardines de Nerón y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar las fiestas nocturnas del emperador. Nerón paseaba entre estas antorchas humanas en su carroza, disfrutando de los jardines iluminados por los cuerpos ardientes de sus víctimas. Incluso para los romanos, acostumbrados a la violencia del circo y la crueldad de las ejecuciones públicas, esto era demasiado. El historiador Tácito, que no sentía ninguna simpatía por los cristianos a quienes consideraba supersticiosos, escribió que las ejecuciones fueron tan atroces que la gente comenzó a sentir piedad por las víctimas, creyendo que no eran castigados por el bien de Roma, sino para satisfacer la crueldad de un solo hombre. Entre los ejecutados en esta persecución estaban, según la tradición cristiana, los apóstoles Pedro y Pablo, los pilares de la iglesia primitiva. Pedro fue crucificado, supuestamente cabeza abajo, a su propia petición, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Cristo. Pablo, siendo ciudadano romano, tuvo el privilegio de una muerte más rápida. Fue decapitado. Nerón, sin saberlo, estaba creando a los mártires que fortalecerían la religión que intentaba destruir. Pero incluso convirtiendo a los cristianos en chivos expiatorios, Nerón no pudo recuperar la confianza del pueblo. Su extravagancia continuaba sin límite. Decidió hacer una gira artística por Grecia, algo sin precedentes para un emperador. Pasó más de un año actuando en teatros griegos, participando en los Juegos Olímpicos donde, naturalmente, ganó todas las competiciones en las que participó, incluso aquella en la que se cayó de su carro y no terminó la carrera.